Buen día, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al momento en que ustedes están viendo este video. Bueno, mi nombre es Gustavo Herrera Urizar, soy investigador postdoctoral del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona y bueno, también pertenezco o soy miembro del grupo de investigación EBRINA. Eh, el título de esta comunicación o ponencia es una pregunta, bueno, ¿existe una revolución educativa o es un espejismo neoliberal el uso de las tecnologías digitales en la educación? La idea es poder abordar desde una perspectiva, insisto, crítica, eh, y qué está en juego cuando hablamos de las tecnologías digitales, sobre todo en educación. Desde el imaginario colectivo, en las últimas décadas las tecnologías digitales han sido elevadas al estatus de salvadoras de la educación. Desde aulas virtuales hasta aplicaciones de aprendizaje personalizado, se nos han prometido una revolución que democratizará el conocimiento, romperá las barreras geográficas y modernizará métodos pedagógicos que muchos consideran obsoletos. Tanto gobiernos como instituciones educativas y gigantes tecnológicos, también denominados Big Tech, han invertido miles de millones en esta visión, argumentando que la digitalización no solo mejorará la eficiencia, ya un concepto que podríamos vincularlo al neoliberalismo, sino que también preparará a las nuevas generaciones para un mundo hiperconectado y competitivo. Sin embargo, esta narrativa optimista merece un escrutinio más profundo. ¿Estamos realmente ante una transformación educativa emancipadora o simplemente frente a un espejismo neoliberal que refuerza las estructuras de poder existentes? Para abordar esta pregunta, resulta útil recurrir a la noción de dispositivo, propuesta por Michel Foucault y enriquecida por Agamben. Foucault describió los dispositivos como redes prácticas, instituciones y tecnologías que no solo organizan el conocimiento, sino que también moldean la subjetividad y regulan la conducta. En el ámbito educativo, por ejemplo, las plataformas digitales son sistemas de gestión del aprendizaje, aplicaciones de evaluación y base de datos. No son herramientas neutrales. Operan como mecanismos de disciplinamiento que normalizan ciertas formas de ser y actuar, bajo la apariencia de innovación y progreso. Agamben, por su parte, lleva esta idea un poco más allá, al caracterizar los dispositivos como aparatos que capturan la experiencia humana, reduciendo los datos manipulables y monetizables. Así, cuando un estudiante interactúa con una plataforma educativa, sus acciones no solo generan aprendizajes, sino también información que puede ser analizada, vendida o utilizada para predecir su comportamiento futuro. Es cuestión de ver también, por ejemplo, el uso de plataformas como las de Google, que en realidad son gratuitas para las instituciones, pero en realidad si analizamos el concepto de gratuidad en esos términos, en realidad estamos entregando nuestros datos. Las niñas, jóvenes y adultos que participan en ese tipo de plataformas, al entrar e ingresar a ese tipo de entornos virtuales, lo que está realizando en último término es entregar sus datos, sus acciones, las actividades que están desarrollando, etc. Bueno, realicé una revisión sistemática de 36 estudios publicados entre el 2015 y 2025, tanto en WOS como Scopus, dando evidencia de cómo las tecnologías reconfiguran el panorama educativo. Por un lado, el discurso institucional, promovido por organismos internacionales, Ministerio de Educación y empresas privadas, presenta la digitalización como la solución definitiva a problemas estructurales como la desigualdad de acceso, el abandono escolar o la falta de recursos en zonas rurales. También se nos dice que las aulas virtuales acercan la educación a quienes antes estaban excluidos, que los algoritmos permiten adaptar aprendizaje a las necesidades individuales y que los datos masivos optimizan la gestión educativa. Sin embargo, este relato utópico invisibiliza un proceso más oscuro, la mercantilización del conocimiento. La educación históricamente entendida como un bien público orientado al desarrollo humano se transforma en un mercado donde empresas tecnológicas extraen valor de cada interacción digital, convirtiendo a estudiantes y docentes en fuente de datos rentables. Este fenómeno, conocido como datificación educativa, tiene implicaciones profundas al reducir la enseñanza de indicadores cuantitativos. Por ejemplo, tasas de aprobación, tiempos de respuesta o métricas de participación online. Se desplaza el foco de la formación integral hacia la producción de resultados medibles. Desde la perspectiva Foucaultiana, esto equivale a un sistema de vigilancia permanente. Cada clic en una plataforma, cada tarea subida, cada comentario en un foro virtual queda registrado y analizado, no solo para evaluar el desempeño, sino también para clasificar a los individuos según su productividad o potencial. De ahí que ciertas plataformas también utilizan rúbricas como un instrumento de evaluación que está más pensado para desarrollar las competencias, entendiendo las competencias como aquel elemento en que te evalúa lo procedimental, cómo se hacen las cosas, el aprender haciendo, lo conceptual, que es el saber qué o conocer qué, y también lo actitudinal, que tiene que ver con los valores, con la responsabilidad.
Aunque esto se justifica como una forma de personalizar la educación, en realidad refuerza un modelo de control que estandariza el aprendizaje y lo alinea con las demandas del mercado laboral, dejando poco espacio para la creatividad, la reflexión crítica o la diversidad de experiencias. La filósofa política Wendy Brown ofrece otra clave para entender este proceso. En su análisis del neoliberalismo, Brown argumenta que esta ideología no solo transforma las economías, sino también las identidades, configurando sujetos emprendedores que asumen la responsabilidad total de su éxito o fracaso, dejando a un lado la perspectiva social o colectiva que vivimos en un lugar donde existen más personas. En el contexto educativo, esto se traduce en una presión constante sobre docentes y estudiantes. Los profesores, por ejemplo, deben adaptarse a un entorno digital en constante cambio, aprender nuevas plataformas, producir contenido multimedia, responder a evaluaciones algorítmicas y demostrar su valía mediante indicadores de rendimiento. Los estudiantes, a su vez, son empujados a competir consigo mismo y con otros, internalizando la idea de que su valor depende de su capacidad para optimizarse como capital humano. Este proceso de autoexplotación no solo precariza el trabajo pedagógico, sino que también erosiona su dimensión humana, reduciéndolo a una serie de tareas cuantificables. En este caso, las plataformas digitales no solo vigilan, sino que también capturan. Siguiendo a Agamben, podemos verla como aparatos que transforman la experiencia educativa en un recurso explotable, como dispositivo. Cada interacción en un entorno virtual genera datos que alimentan modelos predictivos, anuncios personalizados o incluso política educativa basada en estadísticas. Esta captura, que insisto, no es solo observar, no es solamente un panóptico que nos observa, o sea, aquel que ve pero que no es visto, genera un efecto secundario, sino un objetivo deliberado de muchas empresas tecnológicas que dominan el sector educativo. Sin embargo, las consecuencias van más allá de la privacidad. Al priorizar la eficiencia y la competitividad se perpetúan desigualdades estructurales. Los estudiantes de comunidades marginadas, con acceso, por ejemplo, que no tengan una situación socioeconómica, o sea, que tengan una situación socioeconómica de pobreza, o aquellos que viven en la parte rural, que no tienen acceso a Internet de calidad, quedan rezagados en un sistema que premia a quienes ya están en ventaja. A pesar de este panorama, la resistencia es posible también. Desde la pedagogía crítica, Yuru propone una alternativa: reconfigurar las tecnologías digitales como espacios de emancipación y justicia social. En lugar de aceptar su diseño liberal como un hecho inevitable, Yuruk aboga por usarlas para fomentar el pensamiento crítico, la solidaridad y la acción colectiva. Ejemplos concretos emergen de iniciativas que subvierten la lógica de control. Comunidades de aprendizaje en línea han desarrollado repositorios de recursos educativos abiertos, accesibles sin costos, mientras que algunos docentes y estudiantes han utilizado las plataformas digitales para cuestionar estas narrativas dominantes y visibilizar problemáticas sociales. Estas prácticas demuestran que, aunque las tecnologías suelen operar como dispositivos de dominación o de subjetivación, para definir ciertas identidades o personalidades, de ahí podemos ir acotando un poco más aquellos conceptos, también pueden ser reapropiadas para construir una educación más democrática. La digitalización educativa no puede analizarse únicamente de su funcionalidad técnica o sus promesas de innovación. Hay que hacer un análisis crítico al respecto. ¿Qué es lo que está detrás? Es imprescindible situar en el marco de las estructuras de poder que la sostienen. Siguiendo Foucault y Agamben, queda claro que las tecnologías digitales funcionan como dispositivos que producen subjetividades neoliberales, alineadas con la eficiencia, la competitividad y la autoexplotación. Pero también existen espacios de resistencia. También se abren espacios de resistencia que invitan a imaginar una educación diferente, una que priorice lo humano sobre lo algorítmico, lo colectivo sobre lo individual y la justicia sobre la mercantilización. Se espera que esta comunicación o ponencia ponga en el tapete lo importante que es también analizar las tecnologías digitales en educación, no solo desde que está mal usarse siempre, no se trata de eso, no se trata del dilema si se utilizan o no se utilizan, porque cada aspecto o cada contexto, mejor dicho, es importante analizarlo. Por ejemplo, hay ciertas resistencias que utilizan las tecnologías digitales eh, a favor de ciertas propuestas colectivas. Por ejemplo, a partir de un caso en particular, un grupo de jóvenes, a partir de una experiencia que tuvieron de maltrato por un parte de un profesor, en vez de no utilizar las tecnologías, utilizan, por ejemplo, WhatsApp para organizarse y solicitar, en este caso, a la dirección que pueda generar algún tipo de reclamo, o sea, hacer un reclamo directamente a la dirección con el fin de llevar a cabo este cuestionamiento a la autoridad, porque muchas veces, bueno,
se cometen ciertos atropellos al tener el poder, y en este caso las tecnologías digitales generaron una instancia, se entendía como una herramienta para generar algo colectivo. Y así con miles de instancias en las cuales se generan ciertas demandas sociales y en la cual se organizan estas demandas también con la tecnología digital. Entonces, no solo hay que verla desde la perspectiva de, claro, están detrás de estas plataformas y estas tecnologías digitales eh, grupos de poder, pero también se le puede dar la vuelta a aquello. Siempre puede haber, tal como indica Foucault, siempre que hay poder también hay resistencia. Bueno, y el verdadero desafío, tal como se ha indicado, no es adoptar más tecnología, sino repensarla críticamente para que sirva a fines verdaderamente transformadores. Esta frase creo yo que resume el núcleo del análisis crítico presentado en este estudio. La tecnología en sí misma no es buena ni mala, pero su implementación en el ámbito educativo debe ser cuidadosamente examinada y orientada hacia objetivos que promuevan una educación más justa, inclusiva y emancipadora. También los educadores, creo yo, deben reflexionar críticamente sobre las herramientas digitales que utilizan, considerando no solo su eficacia pedagógica, sino también sus implicancias éticas y sociales. Es crucial empoderar a los estudiantes para que comprendan y cuestionen las estructuras de poder detrás de las tecnologías educativas que utilizan. También la práctica educativa debe incorporar una diversidad de enfoque, combinando lo digital y lo analógico, priorizando siempre el desarrollo integral del estudiante. O sea, planificar en virtud del estudiante o la estudiante. Fomentar la colaboración y la construcción de comunidades de aprendizaje que trasciendan las limitaciones de las plataformas digitales comerciales. También como desafío futuro de la educación digital, abordar la persistente brecha digital que excluye a comunidades marginadas del acceso a recursos educativos digitales de calidad. Desarrollar marcos éticos y legales robustos para proteger la privacidad de los estudiantes y el uso responsable de sus datos. Proporcionar formación continua a los docentes que puedan utilizar tecnologías digitales de manera crítica y pedagógicamente que efectiva. Que exista también una humanización tecnológica. Esto quiere decir buscar formas de humanizar la tecnología educativa, progresando las relaciones interpersonales, o sea, que en realidad la tecnología sea un puente, realmente una herramienta y no un fin en sí mismo. También fomentar formas creativas de resistencia y reapropiación de las tecnologías para fines emancipadores o de justicia social. Y en definitiva, la verdadera revolución educativa no reside en la mera adopción de tecnologías digitales, sino en la capacidad de utilizarlas como herramientas para el pensamiento crítico, la solidaridad y la transformación social. Este análisis crítico de las tecnologías digitales en la educación nos invita a repensar nuestras prácticas pedagógicas y cuestionar la narrativa dominante sobre la innovación educativa. El camino hacia una educación verdaderamente emancipadora en la era digital requiere un compromiso constante con la reflexión crítica, la ética y la justicia social. Solo así podremos aprovechar el potencial transformador de la tecnología sin caer en las trampas del determinismo tecnológico o solucionismo tecnológico o la mercantilización del conocimiento. Bueno, aquí está la referencia bibliográfica utilizada. Bueno, muchas gracias por verme y escucharme. Y cualquier duda que tengan en el foro del Congreso. Que estén muy bien. Chao, chao.